esta hora le queremos agradecer al ingeniero agrónomo Hugo Enríquez, que es presidente de la Sociedad Rural del 9 de Julio, que nos atienda. Hugo, Gustavo Yacañino te saluda. Nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Buenos días, muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia. Bueno, eh, ¿cómo está el campo por la zona? Mirá qué pregunta abarcativa te hago, Hugo. Sabemos las dificultades y todo. Podés ir, mira, el campo es grande, ¿no? Bueno, arrancá, El abrimos campo la grande tranquera y arrancá por donde tiene... quieras. No, mira, la realidad es que, bueno, este año, gracias a Dios, después de mediados de octubre empezamos a transitar un año mucho mejor, hablando climáticamente, Ujú. después de 2 años muy golpeados climáticamente, donde tuvimos varios fracasos de cosecha, y bueno, y en la parte ganadera también reducción de producción forrajera, que conllevó a achicar un poco el rodeo ganadero de la zona, y bueno, este año está cambiando eso, cambió un poco, por lo menos el último noviembre, tuvimos los últimos mejores noviembre de muchos años, Ujú. en cuanto a lluvia se refiere, y climáticamente la verdad que bueno, cambió, y el espíritu del productor se nota un montón cuando cambia. Ujú. Siempre el productor es un luchador nato, la última, si no, no estuviéramos acá después de 2 años complicados como tuvimos. Ujú. Eh, Así que bueno, la verdad que el campo hoy productivamente tiene otro enfoque y otro año, ¿no? Y otro ujú. ánimo. Ujú. Hugo, cuando haces referencia de abrir un poco la sociedad rural a la comunidad, y esto tiene que ver porque el rol sería más importante que representar solamente a los productores. ¿Cómo se interpreta eso? La realidad es que nosotros como ciudad rural, o sea, representamos a los productores agropecuarios de la zona, Sí. el partido 9 de julio, pero la realidad es que no somos una isla dentro de la comunidad. Nosotros somos integrantes y parte de la comunidad, y los productores lo mismo. Sí. Entonces la realidad es que nosotros tenemos el deber de integrarnos con el resto de la comunidad, con, o sea, la parte educativa, con el resto de otras cámaras y otras organizaciones como la Cámara de Comercio, eh, integrarnos con el municipio también trabajando codo a codo, Ujú. o sea, somos un engranaje más de toda esta maquinaria. Ujú. Si no entendemos esto de esta forma, no tenemos posibilidades de crecer y de poder ver las cosas mucho más arriba y con otro enfoque. Eh, pa- sí, Hugo, para este enfoque, ¿la pandemia fue un punto de partida? Eh, qué sé yo, podríamos decir que sí, pero bueno, por ahí se notó un poco más, Ajá, pero está bien. la integración no es desde ahora, ya tiene tiempo, por ahí nunca se publicitó, nunca se informó, nunca se dio a conocer, Ujú. pero bueno, la realidad es que por ahí se empezó a notar un poco más desde ese punto para adelante, ¿no? Ujú. Pues de hecho, cuando se hace la exposición es una fiesta para el pueblo, donde participa todo el pueblo y viene el pueblo a ver la exposición. Entonces, ese es un punto también de integración donde participa la comunidad. Ujú. Hugo, sabemos que el tema de la naturaleza golpea a favor o en contra del Sí, campo. Si las lluvias están, bienvenidas seas, a la sequía que golpea, las inundaciones también. sí, Bueno, sí. últimamente creo que la lluvia ha dado una mano, ¿no? La lluvia de una mano, por eso digo, tuvimos uno de los mejores noviembre de muchísimos años, que se Ujú. recuerden. O sea, tuvimos una muy buena precipitación, espaciada en tiempo, que está haciendo que tengamos, o sea, que hayamos salvado parte de la cosecha fina, que si bien no es lo que esperábamos, o lo que proyectamos por lo menos, pero sí, o sea, tenemos el aliciente de que tenemos una posibilidad de una buena cosecha o muy buena cosecha gruesa, por lo Ujú. menos hasta ahora, sacando algún evento que de hecho, bueno, anoche en la parte sur del partido pasó una tormenta de piedra que, bueno, que eh, generó pérdidas todavía, ¿no? O sea, no sabemos bien cuánto, pero va a generar pérdidas, porque bueno, de hecho hay productores que ya están hablando de resembrar lotes de cultivos de verano y Mm. cultivos de invierno que se van a perder. Pero Ah, bueno, son los eventos de naturaleza y nosotros sabemos que nuestro negocio ha sido abierto y ese es el gran riesgo que tenemos, ¿no? sí, Hugo, y la presión tributaria, el famoso inmobiliario rural,
que ha tenido tanta controversia, que era un 200%, un 300%, hubo negociaciones con la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ¿y en qué quedó todo eso? ARBA también dio una explicación de una evaluación fiscal que aumentó para que el 200 pasara a un 300. ¿Cómo está esa situación? La realidad es que, bueno, este año, o sea, en la última cuota se generó un incremento del 25% en promedio del total del pago, o sea, en un momento se habló de una quinta cuota, después se metió la quinta cuota en la cuarta. La realidad es que la presión tributaria hoy es muy alta. Seguimos siendo castigados de alguna forma por la presión tributaria, tanto como en lo que es inmobiliario en provincia, como los derechos de exportación a nivel nacional. Desde nuestras entidades madre venimos pidiendo y tratando de negociar, de aflojar eso, porque la realidad es que el productor siempre tiene que seguir resistiendo una presión tributaria cada vez más alta, o una presión tributaria que es alta en función de su producción, y bueno, sí, o sea, seguimos siendo castigados desde ese punto de vista también, de alguna forma, porque bueno, somos de alguna caja para echar mano. Ese es un punto. Sí, Hugo, se habla de una reforma tributaria integral, por lo menos desde el sector de ustedes. ¿Qué significaría esto? Y si te preguntan cuál sería una propuesta. A ver, es muy difícil dar una opinión directa hoy sobre este tema. Pues de hecho se trabaja, nosotros lo trabajamos con nuestro representante más arriba, y consensuamos eso. Por eso parece que dar una opinión personal puntual a veces puede traer controversia, pero necesitamos sí una reforma estructural muy grande en todo lo que sea presión impositiva. Claro. De hecho hay un ejemplo claro que a nivel nacional se mostró y se vio, la caída de derechos de exportaciones de la vaca, el consumo de la vaca de cría que termina su vida útil. No es un consumo que tenemos a nivel nacional en una cantidad grande, y haber sacado esas retenciones realmente es poder incentivar ese producto, no castigarlo, o sea, no castigar a ese productor creador, y darle su ingreso pleno de alguna forma para que ese productor esté incentivado a seguir produciendo y a seguir creciendo. Y bueno, eso, o sea, ha repercutido de alguna forma y es de alguna forma darle oxígeno y darle aire a ese productor criador. De hecho, las retenciones en lo que es vaca, todo lo que es exportación de vaca cayó a cero, no así en el resto de las categorías, tuvo un retroceso, pero fue un retroceso mucho menos, es el 27% creo que es, el total de las retenciones. Hugo, que cuando hablamos de infraestructura, de conectividad, creo que se ha avanzado mucho, pero cuando hacemos referencia a algo que es fundamental, pero a lo mejor no se le da la importancia que tiene respecto a los caminos rurales, ¿cuál es la situación? Sí. En el caso del partido de julio, un partido también bastante especial, una red caminera muy grande, alrededor de 2.400 kilómetros. La realidad es que mantener esa red caminera tiene un costo alto, muy alto. Nosotros trabajamos con el municipio ya hace un tiempo, tratando de generar el orden de eso y que se ejecute el presupuesto de lo que es red vial en la parte caminera. Tenemos un buen diálogo desde ese punto de vista, generamos de alguna forma la preocupación de lo que nos está pasando. De hecho, la ciudad de 9 de julio ya hace 1 año y medio tiene un semáforo de camino, que de alguna forma empiezan a sumarse los productores a informar cómo se encuentra el estado del camino y la situación que tienen con respecto al mes anterior. Y hoy empieza a haber alguna mejora, por supuesto que es una mejora parcial y que es difícil tratarla, porque cuando uno pretende que de un día para el otro las cosas estén bien, y no es fácil que estén bien de un día para el otro. Hay algunas mejoras, están trabajando un poco mejor hoy. Creo que parte de eso es que hay un poco de los productores de esa referencia de marcar un poco más la cancha de cómo están los caminos y
y en qué situación se encuentra, que de hecho pedimos a los productores que se acerquen y pedimos a los productores que participen más con respecto a eso, porque de alguna forma es la voz de ellos poniéndose sobre la mesa para hacerla escuchar por el municipio para hacer mejor el mantenimiento de sus caminos. Bueno, hoy empieza a haber un resultado, pero bueno, no, yo creo, o sea, corto no va a ser. Y los resultados se ven de a poquito y son lentos, pero bueno. Estamos hablando con el empieza a haber un ingeniero cambio. agrónomo Hugo Enríquez, que es presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio. Hugo, cuando recién decías de la respuesta, en este caso de los municipios, a propósito, ¿cuál es la relación o la respuesta que tienen del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Porque tengo entendido que han estado pidiendo reuniones de hace un tiempo y no sé si los han atendido o no. No, la realidad es que las reuniones que está pidiendo con Provincia de Buenos Aires, CARVAP, o sea, la entidad madre, de Confederación Rural de Buenos Aires La Pampa, Sí. la realidad es que el gobernador no nos atendió. Tuvieron una reunión hace 15 días, aproximadamente, no recuerdo bien la fecha, pero con el Ministerio de Desarrollo Agrario, pero el gobernador personalmente no nos atiende. Uh-huh. Pero Y mejor la realidad es que si bien los pensamientos pueden ser diferentes, creo que la gente se tiene que sentar a una mesa y entablar un diálogo. Uh-huh. Si no nos terminamos poniendo de acuerdo o no pensemos diferente, creo que el diálogo es fundamental para poder generar mejoras. Si no hay un diálogo, es muy difícil poder generar mejoras y cambiar el pensamiento. Uh-huh. Hugo, desde Desarrollo Agrario, ¿les dieron alguna respuesta? ¿Cuál fue el tono de esas reuniones? De Desarrollo Agrario se generan promesas de no volver a poner esa cuota extra o ese suba extra, de volver a poner las bonificaciones por pago en término, y no mucho más, en función de lo que a Arbas o a inmobiliario se refiere. Uh-huh. Y después, bueno, temas cotidianos, pero, o sea, sin mucha más respuesta de esto. Uh-huh. Hugo, si hay algo cierto es que el campo no se detiene, ¿no? Viento, lluvia, trueno, piedras, como vos decías recién, el campo sigue, gana, pierde, sigue, le sacan la plata, lo explotan, pero el campo sigue. ¿Cuáles son las perspectivas para el 2025? Y la realidad, por eso decía, si el clima nos sigue acompañando así, tenemos una perspectiva de una muy buena cosecha gruesa, que ya está implantada en un cerca de 70%, 80% acá, porque bueno, estamos levantando la fina y haciendo los cultivos de segunda de la cosecha gruesa. Y la cosecha fina, dentro de todo, o sea, no va a arrojar números muy interesantes, pero por lo menos no era lo que teníamos, la perspectiva que teníamos hasta principios de octubre, que podía haber sido otro fracaso más. La realidad es que la cosecha está siendo buena, con precios internacionales, tanto de gruesa como de fina, a la baja, y eso están ajustando todas las planillas de cálculo abajo, pero bueno, con la perspectiva de una producción interesante. Hugo, Y algo que... ahora hay Sí, sí, termina, por favor. no, y ahora que eso hay un poco una recomposición más del precio de la hacienda gorda, que venía estancada prácticamente ya hace un año, y bueno, eso recuperó un poco, la recuperación de ese precio genera también un poco de oxígeno para el criador y para el sector ganadero en su conjunto. No, te decía algo para que quieras agregar en el final, que no hayamos conversado y que crees que es importante que la gente lo sepa. No, a ver, trabajar estamos trabajando, por ahí no tenemos la discusión o no nos hacemos ver como tenemos que vernos, pero la verdad que hay mucho trabajo acá adentro. La verdad que la comisión que hoy tenemos formada es una comisión interesante, con ganas de empujar y trabajar. Hay otros proyectos adentro de la comisión que están armándose y trabajándose, o sea, no para anunciarlo ahora, pero para más adelante sí. O sea, el trabajo es muy interesante y bueno, la gente está comprometida en el laburo de esto.
Y como digo siempre, necesitamos que los productores se acerquen y participen de la entidad, porque también es parte de ellos y es en defensa de ellos. Muchas veces qué sé yo, los resultados no son los esperados y no son los mejores, y a veces son lentos, pero bueno, si uno participa y se involucra, de alguna forma va consiguiendo que las cosas puedan cambiar, ¿no? Hugo, gracias por tu tiempo, por lo que están haciendo y bueno, como siempre, a seguir para Bueno, adelante. Te mandamos un abrazo grande. muchas gracias a ustedes, un gusto me hayan llamado y convocado, y un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Gracias, Hugo. Un abrazo y buena Gracias, jornada. igualmente. Hasta luego. El ingeniero agrónomo Hugo Enríquez, que es presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, pasó por el 100.3.